por ahí, pero lo cierto es que, a ver, amigos, presten atención, porque cuando hablamos de presión alta, de esos latidos de corazón que aumentan, ¿saben qué? Cuando estamos con esos cuadros de estrés, esto podría alterarse y de repente se despiden así en nuestro cuerpo una oleada de hormonas que uno dice, ¿qué está pasando? Los investigadores no están seguros, pero dicen que sí, que puede ser que el estrés eleve estos cuadros de presión arterial. Hoy estamos con la doctora Laura Ulate, precisamente para hablar del tema, pero queremos invitarlos, estamos totalmente en vivo en Facebook Live y pueden hacer, por supuesto, todas las consultas con respecto a este tema. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, ¿toda esta oleada de hormonas se presiona, se relaciona con la presión alta o baja, no sé? No, en realidad una de las cosas que tenemos que entender antes de poder comprender cómo ciertas situaciones de estrés, ansiedad, hormonas afectan la presión arterial es que determina el hecho de que suba nuestra presión arterial. Y es el hecho de que la presión depende de la fuerza con la que el corazón se contrae y de la cantidad de veces que el corazón se contrae por día, por momento. O sea, para ir entendiendo la cadena, nos estresamos muchísimo y empieza el corazón a contraerse más fuertemente de lo normal. Cuando suben niveles de hormonas, como por ejemplo, estamos en una situación de peligro, estamos liberando adrenalina. La adrenalina es una hormona que normalmente aumenta la frecuencia con la que el corazón late, entonces vamos a sentir taquicardia. Pero al latir el corazón más rápido y más fuerte, eso incrementa los niveles de presión arterial para que el flujo de sangre llegue a todos los órganos y podamos huir de esa situación de peligro. Es un mecanismo de protección defensa, al final, exacto. Sin embargo, si somos propensos a tener presión alta, si en nuestra familia hay antecedentes para ello, si ya estamos con hipertensión y no estamos bien controlados, una situación de esas puede generar una elevación muy abrupta y muy importante de presión arterial que ponga en peligro nuestra salud. Ahora, ¿cuáles son las hormonas, digamos, estas hormonas que se alteran cuando estamos estresados? En realidad hay muchas hormonas que pueden generarse en estas situaciones de peligro, de ansiedad. El cortisol, la adrenalina, la noradrenalina son las más frecuentes que están relacionadas con estas situaciones de estrés. Y ahí es importante recordar que cuando hablamos de estrés, no es solamente el estrés ese emocional o el estrés por la carga laboral, sino que cuando en medicina hablamos de estrés, hablamos de enfrentarnos a una situación a la que nuestro cuerpo no está acostumbrado. Y eso puede ser una cirugía, puede ser un accidente de tránsito, puede ser un diagnóstico de una enfermedad, incluso hay una condición muy particular que se llama hipertensión de gabacha blanca. Cuando vamos a una cita con el médico, exacto. Sí es cierto, lo hemos hablado aquí. Ahora, pero digamos, ¿cómo relacionar, verdad, el estrés? Porque, a ver, creo que la mayoría o el promedio de personas vivimos con un nivel medio alto, podría decir, no sé, usted me va a corregir, ¿verdad?, de estrés. Entonces, ¿cómo esto puede deteriorar o cómo puede esto alterar mi presión arterial? Efectivamente, la mayoría de nosotros vive con un nivel de estrés de medio a alto y es un nivel de estrés crónico realmente. Y esto se debe, ¿verdad?, al estilo de vida con el que estamos llevando, ¿verdad?, a las presiones del trabajo, de la familia, de la sociedad como tal. Usualmente nuestro organismo logra adaptarse a esas situaciones de estrés y compensar a través de diferentes mecanismos ese nivel de presión arterial, a menos de que ya tengamos alguna condición predisponente. Si ya padecemos de obesidad, si ya padecemos de diabetes, si tenemos antecedentes familiares de presión alta, pues esta condición crónica y persistente de un nivel mayor de presión sobre nuestra vida, pues sí va a hacer que los niveles de presión suelan elevarse un poco más de lo usual. Ahora, por ejemplo, Katia nos pregunta si el hecho de levantarse por la mañana con vómitos y con mareos puede tener relación con la presión. Efectivamente, el sentirse mareado, el que me duela la cabeza, eso puede generar esas sensaciones de náusea y una elevación de la presión arterial. Cuando tenemos una situación de malestar o de dolor, a veces es difícil saber qué es primero, si el huevo o la gallina, sí, ¿verdad? Porque situaciones de dolor van a generar que mi presión suba. Entonces a veces uno dice, ¿me duele la cabeza porque tengo la presión alta o tengo la presión alta porque me está doliendo la cabeza? Y un mecanismo es, si me tomo un analgésico, se me alivió la cabeza y bajó la presión, entonces era el dolor de cabeza lo que generaba el aumento de la presión. Pero si a pesar del analgésico no logro
hacer que mi presión baje, pues ahí el problema va por otra parte, Sí, y claro. tengo que revisar. Ahora, Lidia nos pregunta que ella dice que, digamos, está a veces, en verdad, o muy comúnmente sentada y siente que se marea, que le falta el aire, incluso se toma la presión y la presión la tiene bastante alta, y el ritmo del corazón también. Entonces ella pregunta si ella ya pudiera ser declarada hipertensa. Si para declarar a una persona hipertensa no necesitamos una sola toma de presión, sino usualmente varias tomas de presión arterial en diferentes momentos del día, o lo que se conoce como un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es básicamente colocar un dispositivo que mide la presión durante 24 horas para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, si en varias oportunidades ella ha tenido la misma condición, muy probablemente sea hipertensa y vaya a necesitar tratamiento. Ahora, otra amiga nuestra nos está escribiendo, Ginette, gracias a todos los que nos escriben, y nos dice que a la mamá de 70 años le cambiaron el atenolol por el propanolol, porque dice que es que el atenol le daba demasiada taquicardia, y entonces quisiera saber cuál es su opinión al respecto. En realidad eso depende de lo que el médico esté buscando. Ambos, tanto el atenolol como el propranolol, son medicamentos que regulan la cantidad de latidos que tiene el corazón por minuto. Entonces, dependiendo de las características propias del paciente y de lo que una persona o el médico como tal quiera en ese escenario, es por eso que se cambia uno por otro. A veces el atenolol tiene una duración más larga que el propranolol, y eso hace que tal vez la paciente pueda tener algo que se llama taquicardia refleja cuando pasan los efectos del medicamento. Entonces va a querer ir ajustando de acuerdo a eso. Si más bien lo que quiero es hacer algo adicional, como por ejemplo algunos pacientes que tienen enfermedades de la tiroides, uno les da propranolol, porque además de controlar la frecuencia del corazón, yo logro bloquear en cierta medida la acción de las hormonas de la tiroides. O hay otro bloqueador que se llama carvedilol, que yo puedo hacerlo porque lo que quiero es mejorar la funcionalidad del corazón y no solo la frecuencia. Dependiendo de Entonces, cuál va a sea el depender criterio y condición. del criterio. Ahora, Priscila nos pregunta que si el síndrome de Turner podría influir para tener presión alta. Sí, efectivamente, los pacientes que son portadores de síndrome de Turner tienen mayor riesgo de ser enfermedades cardiovasculares y metabólicas, y entre esas diabetes, problemas del colesterol, enfermedades de la tiroides y hipertensión arterial. Jocelyn nos dice que ella es de Puriscal. Un saludo para toda la gente de Puriscal. Le duele mucho la cabeza y empieza a sudar. También le pasa que amanece así con mucho, pero mucho dolor de cabeza. Hay ciertas condiciones hormonales específicamente que pueden producir elevaciones de la presión arterial y síntomas similares a los que está mencionando, como por ejemplo el que la tiroides esté funcionando en exceso, algo que es una condición bastante rara, pero que se llama un feocromocitoma, que es un tumor que produce un exceso de producción de de catecolaminas, que se llaman, que son la epinefrina, la adrenalina como tal, y que pueden desencadenar esos eventos en donde sudo mucho, me duele la cabeza, se sube la presión y duran algunos minutos o una hora, desaparecen y vuelven a aparecer de manera episódica. Entonces, son condiciones raras, pero pueden ocurrir. Ahora, doctora, mucha gente se pregunta, ¿verdad?, si cuando uno tiene presión arterial alta, efectivamente tiene que ser recetado y tomar pastillas de cajón, o no necesario. La mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes van a requerir tratamiento para la hipertensión. Son muy ocasionales los pacientes en donde uno pueda resolver una causa de fondo que lleve a que no puedan necesitar la medicación. El detalle es que la mayoría de los pacientes no sienten mayores molestias cuando tienen la presión alta, y por eso se le ha llamado que es uno de los asesinos silenciosos en medicina, porque sí genera una serie de cambios en nuestro organismo que van deteriorándolo y que puede generar problemas serios a futuro. Entonces sí, el 90% van a necesitar tratamiento. Ve, aquí por ejemplo nos escribe Karin y nos dice que ella tenía al hijo internado y una mañana se levantó y que no podía mover el brazo izquierdo, que se le acalambraba por ratos y que le agarraba un dolor tremendo en el pecho. Se fue para el doctor, pero vea, le dieron una mezcla de dexametasona con sulindaco y con impricina, algo así, puede ser imipricina. Imipramina debe ser. Imipramina debe ser, correcto. Probablemente tenía demasiado estrés, estaba sometida a una gran carga emocional debido al internamiento de su hijo, y eso hizo que su cuerpo se manifestara de alguna manera, elevando los niveles de presión y generando mayor sensación de disconfort a nivel del tórax. Lo que le dieron fueron
medicamentos para relajarse, para bajar la presión arterial, para bajar combatir los la niveles de crisis ansiedad. con la que llegó, Exactamente. digamos. Ok, y Mari también nos escribe, pregunta que mi hijo es de hemodiálisis y que no le baja la presión con los medicamentos. ¿Qué puede ser siempre, qué puede ser? Porque siempre tiene la presión alta. Ella nos escribe desde Avancares. Eso es por la condición de salud que tiene el menor de la condición de hemodiálisis. Si está en hemodiálisis, lo que significa es que sus riñones no funcionan adecuadamente, y el hecho de que mis riñones no funcionen adecuadamente sí genera presiones arteriales muy, muy elevadas, difíciles de controlar, y hasta que se resuelva su problema renal va a ser algo con lo que va a tener que luchar. Que lidiar siempre. Ahora, Katia nos pregunta y nos dice, yo soy diabética y cuando hay vómito y mareo es porque a ella dice que se le sube el azúcar. Se le sube el azúcar, pero no es diabética. ¿Es diabética? Es diabética, sí. La diabetes es otra de las condiciones que pueden desencadenar síntomas como este tipo, tanto cuando se sube como cuando se baja. Y podemos tener taquicardia, náusea, sudoración, dolor de cabeza, malestar general. Entonces sí es importante que cuando nos sentimos mal nos midamos, de ser posible, la presión y sobre todo el azúcar si somos diabéticos, para poder diferenciar cuál condición es la que está desencadenando los síntomas. La pregunta de Karen, porque esta puede también identificarse muchos que tienen presión arterial, dice que su mamá toma tratamiento para la presión, pero que hace varios días amanece con mucho dolor de cabeza y mareada. ¿Eso puede ser la presión a pesar de que ella tome medicamento? Sí, no necesariamente el hecho de que tome medicamento significa que está bien controlada. Sí es importante que vaya a las citas médicas de manera periódica para ajustar el tratamiento. Siempre es importante en los adultos mayores, principalmente, valorar si no se está bajando demasiado la presión, porque a veces podemos tener estas situaciones enmascaradas en donde más bien se baja muchísimo la presión y da síntomas de este tipo, y podemos estar fijándonos en algo que no es. Doctora, muchísimas gracias. Hay demasiadas preguntas aquí. Más bien le voy a pedir que si por favor se tome unos minutos para contestarle y evacuar las dudas a nuestros televidentes. Y que pasen feliz fin de semana. Muchísimas gracias. Y saludemos